familia, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en su podcast, el podcast de Somos una Voz. Y pues bueno, el episodio pasado terminamos con el tema de los pilares familiares, y hoy queremos comenzar un nuevo tema. Queremos hablar sobre un tema que vivimos en la asociación Somos una Voz, pero que también creemos que es muy importante tratar en la familia. Y para este tema, pues como en los otros capítulos, tengo aquí a una invitada especial y les quiero presentar a la licenciada Ana Laura Díaz. Ella es Anita, para los cuates. Ella es colaboradora con nosotros en Somos una Voz, nos apoya desde hace ya casi 3 años. Más o menos. Que sí. está trabajando con nosotros. Entonces, estos valores de los que vamos a estar platicando son valores que tratamos de vivir en la asociación, de fomentar en el trabajo que hacemos, pero también fomentarlos hacia afuera. Pues por eso es que hoy vamos a platicar de este tema, ¿vale? Sí, está muy bien. Pues bueno, hablando de valores, yo sé que mucho se habla de valores y pareciera tal vez un tema como muy trillado, ya como muy pasado de moda, pero la verdad es que es un tema que se tiene que seguir hablando porque es un tema importante para el día a día, para la vida diaria, y que yo creo que los valores de los que vamos a hablar no son tal vez los únicos, porque hay muchísimos valores, pero sí son valores que tienen una aplicación muy práctica en nuestra vida diaria y en nuestras familias, ¿sí? Y los valores, creo yo, cuando tú hablas de algún valor personal, tiene que ser un valor que, aunque sea un valor universal y que lo puedas encontrar aquí o en cualquier parte del mundo, cuando tú practicas un valor ya lo interiorizas y ese valor ya se vuelve algo real en tu vida, ¿no? Y entonces es cuando puedes hablar de ese valor. Y vamos a hablar de los valores de Somos una Voz. Marcamos 7 valores principales, que es el amor, el respeto, la empatía, la ética, la solidaridad, la integridad, y ya se me olvidó el otro, ayúdenme, respeto, amor, empatía, solidaridad, integridad. Integridad. Ya lo dije, ¿verdad? No lo habías dicho. ¿No lo había dicho? Ah, bueno, entonces me faltaba Ay, disculpen, se me olvidó el último valor. Pero hoy queremos empezar con 2. Va a ser el valor del amor y la empatía. Sí. ¿Sale? Entonces, pues bueno, Anita, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y como dices, qué importante seguir siendo, a lo mejor sí es un poquito repetitivo, como dices, pero qué importante estarlo repitiendo y repitiendo para que sea parte de. Porque a veces en el hacer las cosas y por ejemplo, en el trabajo de la asociación, ¿no? Hacemos las cosas, pero a lo mejor nos olvidamos de hacerlos con estos valores. Entonces hoy vamos a platicar un poquito de eso. Sí, de enfocarnos específicamente, ¿no? en el valor que lleva lo que De hecho, por ejemplo, en los eventos que hacemos en la asociación, casi siempre pensamos, bueno, ¿qué valor podemos promover en este evento? Y entonces, no sé, vamos a hablar de paternidad, pues responsabilidad, pues ética, ¿no? Y marcamos ciertos valores en los eventos. Y creo que uno de los principales valores, y que es un imperdible, es el amor. Sí. ¿No? Hoy quisiéramos platicar de 2 valores en específico, que es el amor y la empatía. La empatía. La empatía. Vamos a empezar como definiendo, ¿no? Porque para conocer algo, pues tenemos que saber qué es, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y a lo mejor al amor lo hemos escuchado de muchas maneras, la emoción, el sentimiento, las hormiguitas, ¿no? Sobre todo el amor romántico, creo que es el como más popular, que de repente estamos como más familiarizados. Fíjate que encontré una definición, me gusta a mí a veces como buscar varias, y encontré una que se me hace muy completa. Dice, el amor es un sentimiento complejo y una experiencia humana profunda que implica afecto, conexión y el deseo de cuidar y compartir con otras personas, ¿no? Entonces, me gustó mucho porque sí habla de un sentimiento, pero sobre todo es una definición que encontré, de las pocas que encontré que lo define como un valor, justamente. Porque el amor como sentimiento se puede sentir, a lo mejor, ¿no? En algún momento puedes sentir tu cariño, puedes sentir así el quiero abrazar, quiero estar presente, ¿no? Incluso. Pero hay veces que la emoción no se siente tan fresca, digamos, no se siente tan tangible, no es tan vivida. Ajá, exacto. Y hay veces que cuando tú lo sientes como una decisión, como una postura de yo decido amar, yo decido, como en la fundación, como en la asociación. Yo creo que no siempre amas a la asociación,
o no siempre amas a los colaboradores de la asociación, ¿no? Sí. Pero sabemos que el trabajo, el fin de la asociación, vamos por un fin común y eso nos da un lazo y nos ayuda a amarnos unos a otros, ¿no? Okay. Entonces, el darte, el poder colaborar, el poder dar, el poder otorgar algo, creo que eso es parte de cómo comprendemos el amor. Okay. Ahora, la empatía, aquí también déjenme, saco mis apuntes, porque soy mala. Soy buena para buscar definiciones, pero soy muy mala para la memoria. La empatía, dice, es la capacidad de comprender los sentimientos, pensamientos y experiencias de otra persona, de ponerse en su lugar sin necesariamente estar de acuerdo o identificarse con ella. Exacto. Ahorita justamente platicábamos previo un poquito y me gustaba mucho algo que reflexionábamos, era, no es tanto ponerte en el lugar del otro, porque probablemente muchas veces así lo hemos entendido, ¿no? Por lo menos yo generalmente así lo había escuchado, el ponerte en el lugar del otro. Los zapatos del otro. Pero es muy difícil ponerte en el lugar del otro porque tú no conoces sus circunstancias, no tienes su carácter, no tienes sus emociones, entonces es muy difícil. Su forma de ver la vida. Su forma de ver la vida, exacto, ¿no? Incluso en el momento en que a lo mejor le están ocurriendo las cosas, no es el mismo enfoque que tú le puedas dar, aun cuando puedas haber vivido cosas parecidas. Entonces algo que me gustaba mucho es pero sí conoces el sentimiento, ¿no? Sí conoces, por ejemplo, el miedo, ¿no? Todos le tenemos miedo a algo. No a la misma cosa, pero a algo le tenemos miedo. Entonces, si tú me dices, tengo miedo aunque me digas, tengo miedo a la araña, y yo te digo, oye, o sea, ¿cómo le puedes tener miedo a una arañita? Pero yo le tengo miedo a algo, ¿no? Entonces ahí es donde yo puedo entender tu emoción, donde yo puedo entender ese sentimiento y entonces puedo empatizar ahora sí contigo, ¿no? Exacto. Puedo conocer ahora sí y puedo tratar de entenderte un poquito más, ¿no? Entonces es más que ponerte en el lugar, es entender la emoción del otro, ¿no? Exacto. Sí, luego yo les digo, esto de la empatía es usar la razón, pero también el sentimiento, ¿no? Porque te puedo tratar de entender con mi razón, pero si no comprendo la emoción que estás sintiendo, no voy a ser empático. Exacto. ¿No? Porque a través de mi razón solamente yo voy a decir, ay, ¿eso qué? O pues no, lo razonas y dices, no se me hace para tanto. Pero como dices, pues tal vez entiendo lo que es sentir miedo. O sea, yo también he sentido miedo, no en esa circunstancia, pero he sentido miedo y entonces puedo saber lo que estás sintiendo y ahí es donde puedo empatizar contigo, ¿no? Y lo que decías hace rato en esta definición sí es muy cierto, o sea, no quiere decir que voy a estar de acuerdo. Exacto. Puedo tener desacuerdos, pero ser empático, ¿no? Y ahí creo que es donde podemos entrelazar esta parte del amor, porque muchas veces al no estar de acuerdo rompemos lazos y cuando hay ese amor que cubre pues esta parte de la empatía, o sea, te comprendo, entiendo lo que estás sintiendo, lo que estás atravesando, no estoy de acuerdo, pero lo comprendo y en el amor lo sobrellevamos, ¿no? Fíjate que eso a mí se me hace como algo bien interesante y muy importante, porque justamente a veces pensamos que el ponerte en el lugar del otro, tendrías que darle la razón, ¿no? O sea, como que, bueno, ya me puse en tu lugar y entonces ahora lo entiendo y entonces ahora estoy en la misma posición que tú. Entonces tomaría la misma decisión que tú. Y no necesariamente, o sea, estamos reflexionando en este asunto de que no necesariamente voy a estar de acuerdo, o sea, lo entiendo, puedo empatizar contigo, pero no necesariamente voy a estar de acuerdo justamente, ¿no? O voy a darte la razón en todo lo que me estés diciendo. Pero eso ayuda a que se abran canales de comunicación, a que no rompas lazos, porque a veces eso pasa, ¿no? O sea, me pongo a pensar, a veces cuando yo pido es que entiéndeme, ponte en mis zapatos, es porque quiero que me den la razón, ¿no? O sea, porque exigimos esa parte, ¿no? Sí. Pero también creo que es importante entender que aunque alguien logra empatizar con nosotros, no necesariamente nos tiene que decir que estamos exactamente, ¿no? Y eso también es amor, y eso también nos ayuda a abrir nuestros ojos a otras opciones, o a lo mejor a ver que no estamos tomando a lo mejor quizá las mejores decisiones en cierto punto, ¿no, Lau? Entonces, sí, la verdad es que me gustó, es como algo mucho más profundo a lo que yo lo había entendido, y creo que es muy importante este punto, no pelearse o no querer a fuerzas encajar, sino saber que
estoy contigo y ahí nada más, ¿no? Sí, no, porque cuántas veces hemos escuchado, bueno, yo lo he escuchado muchas veces, el hecho de cuando hay desacuerdos, que te dicen, es que sí te comprendo, pero no estoy de acuerdo. Y entonces, como no estoy de acuerdo, o sea, Sí, me ya me cerré. alejo, ya no llegamos a nada en común, o sea, se rompe, ¿no? Y entonces cuando dices, bueno, ok, entonces creo que ahí es donde dices, comprendí con la razón, ¿no? Ujú, No fui empático en la emoción, ujú, entonces comprendí con la razón, y como quiero que me dé la razón, ujú. ahí se Exacto, acabó el asunto, ¿no? Y exactamente. entonces creo que esta parte tanto del amor como de la empatía, ay, pues ocupan mucha humildad. Sí, Sí, yo tenemos creo que que sí. tener un carácter humilde. Yo creo que sí, porque es difícil entender a veces, ¿no? Por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, hace tiempo trabajamos con niños, por ejemplo. Ujú. Y a veces, cuando vas creciendo, se te olvida lo que es ser niño, ¿no? Se Sí, te olvida muy rápido. O sea, vas creciendo las obligaciones y todo. Y a veces cuando empiezas a trabajar con ellos, o sea, no es que el niño se suba a tu nivel, sino tú te nosotros tienes nos que. tenemos que bajar, ¿no? Ujú. Y eso sí te mantiene como en este sentido de sencillez, de simplicidad, a lo mejor que son los niños, dentro de también lo complejo que llegan a ser, ¿no? Pero me refiero a que, pues para ellos es diversión, por ejemplo, ¿no? Si preparas una actividad para ellos, ¿cómo la tenemos que hacer? Pues no los voy a tener escuchando a una persona media hora, no le voy a poner un podcast, ¿no? Lo voy a tener corriendo, jugando, porque esa es la manera en la que el niño Sí, va a interactúa. aprender, Ujú. interactúa, en la que él se desarrolla. Entonces, ponernos a ver las cosas como ellos las ven, aun cuando yo quiera descansar y estar sentada y crea que no es la manera, pero ellos es lo que necesitan en ese Sí, momento, ¿no? sí. Y fíjate que, por ejemplo, hablando del trabajo en la asociación, Ujú, luego sí esa parte llega a ser complicada en el sentido de la rutina, como decías, ¿no? En el que ujú, te metes hay que hacer esto y las actividades y más. Pero cuando llegas, por ejemplo, cuando vamos a alguna comunidad o así, ujú. que sales de tu entorno, porque no es la forma en la que como tú vives, no es las costumbres tal vez a las que estás acostumbrado, pero tienes que empatizar con las personas a las que vas, porque a Ujú, fin de cuentas no queremos simplemente ir y, ay, ten tu donativo y me voy, ¿no? Sino si quieres ujú. llegar a tener esa conexión con las personas y transmitirles estos valores. Entonces tienes que empatizar con ellos. Claro, Y no voy a empatizar tal vez hablando de formas de vida o estilo, empatizas con cosas que son comunes a todo ser sí, humano, ¿no? A esta sí, parte del sentimiento, de las necesidades, de la exactamente, emoción, ¿no? exactamente, sí, desde ver la manera de dónde llegas al lugar, ¿verdad? A Ujú. veces hasta me ha tocado que hay mucha gente que es muy colaboradora y de repente, pues trajimos para compartir un agua, porque yo sé que les va a dar hambre, ¿no? Y traje unas Ujú. tortas y de repente yo veo a gente que es muy empática en eso, ¿no? De repente Ándale. de confesar que a lo mejor yo no soy tanto en esa parte, pero, ay, es que traje agua, pero traje el café, pero porque sé que les va a dar frío, calor, porque está largo el Ándale. camino, y hay gente que lo practica, o sea, lo puedes ver Ujú. muy fácil en estas actividades que hacemos, ¿no? Sí. Eh, Pero también una parte muy importante es la familia, ¿no? sí, definitivamente. Yo creo que en general en la familia es indispensable criar y educar o formar pues una familia con valores, Ujú, ¿no? ujú, O sea, creo que es parte de cuando uno planea su familia, ujú. cuando ya la tienes ahí y tienes que salir adelante con Cuando la ya está el familia, chiquillo cuando ahí. ya nació. Sí, no, pues sí, porque hay veces que lo planeas y Sí, dices, bueno, queremos esto, y tienes la visión y entonces que ya te tocó y te va a caray. sí. Ujú, Pero ya cuando estás ahí en el barco, hay algo que tienes que hacer y tienes que usar con poner principios, ¿no? Y valores. ujú. Y el amor y la empatía son importantes en la familia. Sí, mucho. Mucho, yo creo que son fundamentales, porque es justamente eso, empiezas a conocer a personitas que son completamente diferentes a ti, Sí. ¿no? Desde ese momento, digo, desde tu esposo, tu esposa, que sí lo conociste y lo elegiste, pero a los hijos no los elegiste, ¿no? O sea, te llegaron con características físicas que ni te esperabas y que dijiste, oye, no saques los ojos de y saca esto Y se parecen al que no querías que se pareciera. y lo amas, ¿no? Sí, pues sí. Y lo ves así, y es tu favorito y bueno, te encanta todo lo que hace. Y creo que sobre todo es ahí donde empiezas a practicar muchos de estos valores, ¿no? Como papás creo que es muy sencillo hacerlo, porque el amor
es como que nace y ya lo tienes. O sea, no lo tienes que generar, no lo tienes que trabajar. Pero entre ellos sí, considero que ellos hacia ti sí, porque ellos quizá como hijos creo que son como, es la parte de seguridad que ellos tienen, con la parte de que tienen suplidas a lo mejor necesidades básicas, pero creo que es importante el generar en ellos estos valores para dentro de la familia y con la gente exterior, ¿no? Exacto. Porque de repente sí se pueden ellos sentir como el centro del universo y creer que todo gira alrededor de ellos. Bueno, en lo personal, mis hijos son nietos únicos del lado paterno y del lado materno. Entonces, imagínense, cuando nacieron me acuerdo que me decían que van a ser unos tiranitos, ¿no? Súper consentidos. Sí, y sí, sí son. Entonces, es tener cuidado justamente de que ellos se sepan que no son el centro del universo y que ellos tienen que hacer cosas tanto por papá y mamá, pero también por su entorno, ¿no? Desde labores en casa, desde hacer uno por el otro, solamente son 2 hermanos, pero sí tienen que hacer o sea, por ejemplo, nos vamos a los entrenamientos de uno, ¿no? Al otro no le encanta porque tiene que estar ahí en el sol, pues con hambre a lo mejor a veces todo tarde, ya cansado de escuela y nos toca entrenamiento y después del entrenamiento nos tocó partido y después nos tocó alguna otra actividad y procuramos estar juntos, ¿no? Y ha habido veces en que se quejan, oye, pero pues porque le tocó al hermano y tenemos que estar todos ahí y hacer cosas y no solamente creo importante, no solamente en el núcleo familiar, sino por los demás, ¿no? Sí. De repente sí se puede dar que, como son únicos, pues los abuelitos sobre ellos. Y también es muy importante enseñarles a ustedes hoy cuidan a los abuelitos, ¿no? Ustedes procuren a sus abuelitos, o sea, hoy ustedes cargan las bolsas de los abuelitos, ustedes ya están más grandecitos, entonces pueden bien llegar y lavar que los trastes al abuelito, o sea, hacer algo pero por los demás. Exacto. Y no se diga en otras, por ejemplo, en la asociación, pues también les toca a veces, no vas a cargar cajas, vas a levantarnos temprano y no vas a tener ningún beneficio, pues sí, no lo vas a tener, aparentemente, ¿no? Aparentemente, ¿no? Materialmente. Pues. Exactamente. Entonces, sí creo que es muy importante, es fundamental que nosotros como familia, o sea, como pilares, como base de una familia, como padres, estemos constantemente enseñándole a nuestros hijos esta parte de amar y de ser empáticos con los demás, ¿no? Exacto. Porque fíjate, ahorita que hablábamos, pues precisamente los valores son bienes inmateriales que les das a los hijos, ¿no? O sea, es parte de su formación, sí, pero que se tiene que permear a la sociedad, obviamente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, esta parte del amor, tú dices, pues la verdad es que sí a uno de, por lo menos de mamá. Sí. Bueno, los papás también aman, pero sí se nos hace muy fácil, ¿no? Pero es precisamente ir más allá de la emoción o el sentimiento, y decías Justo. ahorita, ponerlo en acción, ¿no? Porque el amor es un verbo, y el amor, para que sea amor, se tiene que demostrar, ¿no? Se tiene que hacer. Y en la familia creo que es un ambiente en el que se da mucho esta, o es muy más fácil verla esta dinámica, ¿por qué? Porque en la familia, aunque nos amamos, no siempre sentimos, no siempre estamos de buenas, o no siempre tenemos las ganas de hacerle un bien al hermano, de hacer un bien por el papá, o de contestarle bien al esposo, ¿no? Entonces, si nos basáramos solo en que el amor es un sentimiento, pues no, o sea, seríamos un caos. Pero interiorizándolo como principio, como valor, pues aunque no sienta la emoción en ese momento, actúo, ¿no? Por ese amor que te tengo. ¿Sí? De hecho, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que humanamente somos más egoístas. Entonces es más fácil que querramos siempre servirnos de los demás. O sea, de repente lo podemos ver, es más fácil, o sea, si me preguntas qué prefiero, servirte el agua o que me la sirvas, te voy a decir que me sirvas el agua. Y con hielo, por favor. Sí, ¿no? Y con mi servilletita y bien servida y muy bonita, y con una rosa si quieres, ¿no? Ya pediste mucho. Bueno, con el vaso de agua, ¿no? Ya con eso. Pero a lo que voy es que hay una naturaleza en nosotros que sí nos hace, aunque amemos,
generalmente querer algo para nosotros, un beneficio, ¿no? Sí. Y si tenemos a alguien cerca que a lo mejor no se queja, que a lo mejor es muy servicial, que a lo mejor te lo da, ¿no? Y, ay, tráeme la agüita, ¿no? Tráeme la agüita 2 veces, el agüita 3 veces y ya es una obligación. No es malo, hay gente que creo que se le da y es muy bueno, pero también creo que si yo puedo hacerlo también por los demás, aunque creo un esfuerzo en mí, eso es parte del amor. O sea, es decidir hacer algo por alguien más, aunque me incomode un poquito o un muchito, ¿no? Aunque me incomode algo, aunque me implique levantarme más temprano o dormirme más tarde o alejarme de mi casa, ¿no? Esos esfuerzos, a la larga, la verdad es que son demostraciones de amor, ¿no? El hacer, el dar, el otorgar, el tu tiempo. No es solamente el abrazo cariñoso, ¿no? Sino es, doy parte de mí para poder otorgártelo a ti. Exacto. Sí, la verdad es que es dar más allá de lo que a veces uno quiere dar, ¿no? Exacto. Entonces el amor es retador. Sí, definitivamente yo creo que sí, Lau, porque es salirte de una zona de confort, salirte de, y lo entendemos muy bien las mamás, porque cuando somos mamás es bien incómodo, ¿no? O sea, es súper incómodo, todo cambia. Desde antes de que nazca ya estás incómoda. Sí. Ya no dormiste, ya no comiste lo que querías. Ya no comiste, ya, es más, ya no te sientas, ya no te paras, ya no duermes. Tu ropa. Tu ropa cambia. O sea, creo que la maternidad es muy fácil entenderlo, pero fuera de la maternidad, es igual, ¿no? A veces el ir a visitar a personas que a lo mejor no conozco, ¿no? El ir a visitar a gente que a lo mejor me va a hacer una cara cuando lleguemos y va a decir, ¿y esto es qué, no? A veces es eso, ¿no? Incomodarte un poquito para poder dar al otro, ¿no? Exacto. Sin recibir. Quizá lo que uno espera, pero uno siempre te termina recibiendo, ¿no? Sí. Creo yo que siempre que uno siembra amor, pues tarde que temprano vas a cosecharlo. Sí, tal vez no en la persona que tú pensabas, no en la manera que tú pensabas, pero sí es redituable. Definitivamente. Y eso fíjate que me llevó a pensar ahorita en este principio de vida en el que creemos que es, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Porque entonces este valor del amor, o sea, me amo yo y como yo me amo, te puedo amar a ti. Sí. Y por ejemplo, hablando de la empatía, es igual, ¿no? A mí me encanta que sean empáticos conmigo. Sí. Yo quiero que me comprendan, que me entiendan, pero entonces a tu prójimo como a ti mismo, ok, entonces yo también procuro ser empático contigo, ¿no? Sí, es lo que te decía ahorita, ¿no? A lo mejor a mí me encanta que me traigan el agüita. Entonces yo, a lo mejor mi acto de amor pudiera ser, híjole, a mí me encanta, ¿no? Entonces a lo mejor yo hacerlo. Ahora me toca hacerlo por ti. Hacerlo por ti, ¿no? Sí, justo. Y bueno, de manera práctica, a ver, ¿cómo nos podrías platicar tú en tu familia cómo viven estos valores en casa? ¿Cómo se desarrollan en casa? Sí, y yo creo que justo así, a veces nos incomoda. Por ejemplo, te puedo decir que a mí levantarme temprano para poner 3 lunch y ninguno es para mí, es un acto de amor, definitivamente, o sea, porque me cuesta hacerlo. Y no es que me levante, wow, hoy voy a hacer unos huevitos revueltos con fruta. Pues no, la verdad no. No es algo que me encante hacer. Sin embargo, lo hago, ¿no? Mi esposo sale a trabajar todos los días y aunque es un trabajo que le gusta, a veces que le pesa, ¿no? Sí. Pero él sabe que es la provisión principal en casa y entonces él a veces llega y ha llegado a decirme, ay, ya llegué a mi lugar seguro después de trabajar. No, es que hoy tuve un rollo de a lo mejor presiones, a lo mejor situaciones laborales, ¿no? Pero ya llegué a mi lugar seguro. Pero obviamente lo hacemos porque todos somos un equipo y hay que cumplir con funciones dentro del hogar, ¿no? En cuanto a los niños, pues igual, lo que te comentaba, ¿no? Vamos a ir por papá, o vamos a ir a dejarlo a tal hora al trabajo, vamos a ir por papá porque salió de trabajar a tal hora, vamos a esperar a tal persona, vamos a ir a visitar a tus abuelitos porque están enfermos, nos toca visitar, nos toca cuidar, nos toca apoyar a los demás, ¿no?
Yo creo que diario, Lau, es una oportunidad para hacer algo, ¿no? Sí. Diario es la oportunidad, diario tenemos en cosas muy sencillas, a veces en cosas muy complejas, pero diario yo creo que hay una oportunidad para mostrar amor y empatía para alguien, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, bueno, tengo un adolescente, entonces, pues, está pasando por esta etapa en donde hay muchas dudas, en donde hay muchas cosas, entonces de repente ponerme otra vez en tratar de entender lo que él está viviendo, pues imagínate, ¿no? Sí. Es complejo o a veces difícil, pero el ponerte en su lugar y decir, ok, voy a tratar de ver las cosas como un adolescente de 12 años, ¿no? Y me acuerdo de las cosas que yo Sí. también viví, o entre ellos, pues sí, o sea, es apoyarse el uno al otro, es cuidarse el uno al otro, ¿no? A veces ponerse uno en la brecha para que el otro salga mejor librado, ¿no? Incluso me ha tocado. Entonces, sí, yo creo que diario, te digo, y son actos pequeños, a veces son muy pequeños, pero a veces pueden ser grandes. Y creo que cuando empiezas con lo pequeño, vas generando cosas un poquito más grandes, Sí, ¿no? pero fíjate que creo que ahí los papás tenemos una manera de intervenir, en que precisamente como son a veces cosas pequeñas, se pasan por alto, ¿no? Entonces creo que sí podemos hacerlo más intencional cuando vemos la acción y decir, ah, fuiste empático con tu hermano, acabas de demostrar amor por tu familia, ¿no? Y que ellos vayan interiorizando esa parte, ah, ok, entonces hacer esto representa un acto de amor, hacer esto implica que estoy siendo empático con fulano. Sí. Entonces, cuando lo haga fuera también lo voy a poder como distinguir, ¿no? Exactamente. Porque creo que es una manera de nombrar las cosas buenas que se van haciendo y darles ese valor, ¿no? Y que no sea nada más como que, ah, pues así lo solemos hacer aquí, o sea, no tomarlo como algo tan ligero que pierda tal vez la importancia, no sé si me explico. Sí, como ponerle nombre, ¿no? O sea, Ajá. decirle, en este momento Nombrarlo. Estás practicando tal valor. Sí, tienes razón, porque a veces como papás, como que se nos va, ¿no? Y lo hacemos porque sabemos que es lo correcto, pero tú como adulto justo, ¿no? No somos tan empáticos y pensamos que ellos entienden lo mismo que nosotros. Sí. Entonces, esta parte de poder decirles, ¿saben qué? Hoy toca cuidar a los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Hoy toca acompañar a los abuelitos porque ellos necesitan de nosotros, porque hoy, así como ellos nos han cuidado y así como ellos lo han hecho, también nosotros lo podemos hacer por ellos, ¿no? Sí, y reconocerles cuando lo vemos que lo hacen, ¿no? Para que ellos vean el valor que tiene, la importancia que tiene lo que están aportando, lo que están ayudando. Fíjate que creo que en esta parte de la empatía, ahorita que platicabas de, pues sí, digo, yo tengo ya uno más en la adolescencia más centrado y otro que también está entrando. Y si de repente sí dices, ay, o sea, ¿cómo me ponía yo? Pero también es pensar, ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá me dijera esto, ¿no? O que mi papá actuara así, o no hubieran reaccionado así. Sí, y entonces también. te tienes que regresar y ponerte en esa etapa. Me acuerdo una vez una amiga me decía, ellos estaban pasando por un proceso de adopción, acaban de adoptar a una chiquita, y dice, me enseñaste tanto en ese momento, y yo, pues, ¿qué hice? Nada, o sea, yo traía cargando a mi niño más chiquito, en ese momento tendría yo como 2, 3 años, pues lo traía cargando, y estábamos platicando y el niño, pues niño, ¿no? Así, jalándome el cabello, pegándome así, mamá, El arete, sí, ¿no? Entonces de que, sí, y le haces así al niño y sigues platicando. Y ella me dice, en ese momento yo dije, ¿cómo lo aguanta? O sea, pero ¿por qué es tan paciente? Pero dice, recuerde, es que es un niño. O sea, en el momento tú tienes que saber, es un niño. O sea, él no se va a estar callado ni quieto, aunque tú estés hablando con otra persona. Él es un niño. Y si nosotros estábamos pasando ese proceso, ya con hijos grandes, y de repente llega una niña, y yo era muy impaciente porque decía, ¿por qué no puede actuar como ellos? Pues no, porque es niña, ¿no? Entonces fue como recordar así de, pues es que tienes que ponerte al nivel y en la posición que en ese momento el hijo requiere. Entonces, si él es un niño, lo tengo que tratar como un niño. Ahora es un adolescente, lo tengo que tratar como un adolescente, ¿no? Y empatizar en esa parte. Y creo yo que los papás ahí tenemos ventaja. Creo que a ellos se les dificulta un poco más. Porque ellos no es como que, sí comprendo, papá, que estás presionado por el trabajo. Pues no. No, claro que no, porque ni siquiera conocen. Ellos su presión más grande es levantarse a las 6 de la mañana para irse y el examen de matemáticas o no sé, ¿no? Ajá. Y fíjate que ahorita que me dices, yo creo que también la empatía, aunque es un valor fácil de comprender,
En algún momento sí es difícil como de practicar. Por ejemplo, pienso en los adultos mayores. De repente, como no es una etapa tan fácil, de repente como que nosotros es difícil empatizar en esa parte, ¿no? Como que adultos mayores que decimos, pues ya son más necios, pues se enojan por todo, pues es que está enfermito, pues es que él siente que se enferme por todo. Y a lo mejor ni siquiera es eso. A lo mejor tienen otras emociones, otros miedos que son diferentes para nosotros, que aún no conocemos. Entonces, ahorita lo que decías es, tengo miedo y ese sí lo conozco, pero a lo mejor hay otros sentimientos que ellos están pasando, miedos que nosotros aún no conocemos y que aún no pasamos. Yo creo que es más fácil ser empático cuando conoces, pero es difícil cuando no conocemos, ¿no? Y creo que también ahí es importante aunque no lo conozca y aunque no lo logre entender al 100%, intentarlo cuando menos, ¿no? Intentarlo o ayudarte a pasar esta etapa, acompañarte. A lo mejor, como tú decías, esta parte regresamos al no estoy de acuerdo. A lo mejor ni siquiera te estoy entendiendo por qué estás actuando así, ¿no? A lo mejor ni siquiera sé por qué lloraste, por qué me hablaste así o por qué, pero te acompaño y por lo menos no hago que el problema se haga más grande, sino estoy aquí tratando de cuidarte y de estar contigo, ¿no? Sí, fíjate que lo platicábamos, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación asertiva, pues de esta parte, pues preguntarnos, o sea, si no estoy comprendiendo, por lo que platicabas ahorita, o sea, pues la verdad es que no te comprendo, no he vivido lo que tú estás viviendo y no logro empatizar con esa parte. Entonces, dime, o sea, ¿qué es lo que estás sintiendo? O ¿por qué reaccionaste así, no? Y darle la oportunidad al otro de que hable, y tal vez en lo que él exprese, yo logre poder comprender un poco o logre identificar alguna emoción, algún sentimiento en el que sí pueda empatizar. Exacto. ¿No? Pero tener esta acción de decir, bueno, o sea, como dices, no me alejo, ni te rechazo, aquí me quedo, te acompaño, pero pues abro este canal de comunicación para que de verdad podamos estar un poco más en concordancia. Sí, y eso es también un acto de amor, ¿no? O sea, el interesarte, a lo mejor sí no estoy entendiendo qué está pasando, pero me interesas, estoy aquí escuchándote, estoy aquí preguntándote, estoy intentando, procurando algo, ¿no? Haciendo algo para no alejarme y para mejor estar más cerquita. Un tantito más, a lo mejor no al 100%, pero un poquitito más, un poquitito más ahí. Sí, porque yo creo que tiene mucha razón esa parte que dices, el amor tiene que ser con interés, o sea, si tú no le pones interés, pues no estás amando, ¿no? O sea, no puedo decir que te amo y no tener interés ni en lo que estás pasando, ni cómo te sientes, ni en tus pensamientos, nada. Entonces, precisamente cubro estas como discrepancias o cubro estas partes de falta de entendimiento con el amor que te tengo, ¿no? Como el amor que le tienes a la persona y entonces, bueno, porque te amo, aquí estoy disponible, estoy abierto, pero pues en este ejercicio de comunicación. Sí, son valores muy interesantes, son valores importantes y que si lo vemos ya de manera práctica, ya no son tan sencillos como la definición nos lo da, ¿no? O como de repente, el amor, pues es que sentí bonito. No, pues no, porque no dicen que amar te duele. Pues no siempre se siente bonito amar. Sí, no, de hecho, yo creo que mayormente las que somos casadas, las que llevamos varios años casadas, podemos entender un poquito más, ¿no? El que aprendes a amar a la persona con el conocimiento, o sea, y con el tiempo, porque ya no es como que esperes a la persona, emocionada. Con la flor. Y el labial rojo, y no, ya no, la verdad es que con los pelos así, y él también todo estresado y cansado de todo el día, y lo esperas con mucho más amor que antes, ¿no? Porque ya no es una emoción momentánea, un sentimiento, algo aquí en la pancita, ya no lo es así, ya es la decisión, ya es el que tú sabes que él está haciendo por ti y tú estás haciendo por él, y entonces ya es un lazo mucho más fuerte. Vaya, ¿no? Ya es algo mucho más profundo, un amor comprometido, un amor
Sí, eso, sin el sentimiento momentáneo, vaya, o sea, sin la emoción, ¿no? De repente, pues como humanos sí buscamos como esta parte emocionante, ¿no? Pero pues no, el amor es mucho más profundo, mucho más grande que yo creo que todo eso, ¿no? Y eso es una decisión, son actos, ya en podcast anteriores tú has hablado de esta parte de cómo demostrar también el amor, ¿no? A veces, este, pero, pero qué importante es poder ejercitar todos los días estos y otros tantos valores, ¿no? Que vas a hablar, pero sí creo que el poder entender a las otras personas, aprender a conocerlas, aprender a escucharlas, aprender a estar, ¿no? Porque me ha tocado también de repente, pues compartir con mis hijos cosas que para mí no son importantes, ¿no? Sí, sí. Aún en la asociación, o sea, estamos en una asociación y que hay veces que cada voluntario con su personalidad le da importancia a ciertas cosas, ¿no? Entonces de repente hay voluntarios que quieren tener un súper adornito y yo que no soy de adornos, de repente digo, no me importa. ¿Para qué? Ajá, pero todo aporta y todo es, y si es importante para ella, seguramente lo será para alguien más. Entonces, también la empatía en la colaboración en una asociación, en un espacio laboral, también es muy importante. Exacto. Sí, porque diferenciando esta parte del amor romántico y del amor comprometido, este amor comprometido lo puedo tener con mi trabajo, lo puedo tener con mi familia, lo puedo tener con mi vocación, Exacto. ¿no? Entonces, en estos actos de servicio que hacemos, por ejemplo, en la asociación, es ponerle ese amor comprometido a lo que yo estoy creyendo que es importante, ¿no? El trabajar por las familias, tener esta visión en conjunto, y entonces ahí integro pues a todos los que trabajan a mi alrededor y que están comprometidos con esta causa también, ¿no? Entonces, tal vez no entramos como en la misma dinámica de personalidades y temperamentos, pero sí estamos bajo una misma visión y entonces eso nos ayuda a mantener ese amor comprometido a lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde este amor se convierte de un sentimiento a un valor, a algo que vivo, ¿no? Algo que realmente ejerzo en mi vida. A una acción, a un verbo, no es, bueno, no quiero como ibas a sonar citar a un cantautor muy famoso, pero vaya, sí, el amor es hacer, ¿no? Es verbo. Y no sustantivo. Perdón, pero es que sí, todos lo pensamos. ¿Qué les decimos? Sí lo pensaron. Sí, yo creo que sí. Entonces, pero sí, es hacer. Si tú amas, sí, se te tiene que notar. Se te tiene que notar, sí. Lo vas a hacer, a veces lo vas a sufrir, a veces te lo vas a cansar, a veces, o sea, va a ser rudo. El amor es difícil ejercerlo a veces, ¿no? Porque creo que también renuncias un poquito a veces a ti, un poquito, y das esa parte o de un ti. Muchito. O un muchito. Sí. Y sí, es cierto, o sea, lo das. Es muy padre porque sí, es exactamente, o sea, baja tu ego de pensar que todo es alrededor de ti, que tú lo mereces todo, que todo es el centro del universo y entonces todo tiene que confabular para tu felicidad. Y entonces tú te vuelves pequeñito y tú eres parte del brindar a alguien más algo, ¿no? Sí. Y en ese hacer crecer a otro, pues uno también crece. También. A fin de cuentas, como decíamos hace ratito, terminamos recibiendo lo que sembramos, ¿no? Entonces. Sí, creo que los valores son algo que es fructífero. Ajá. O sea, es cosecha segura. Exacto. ¿No? O sea, no le vas a perder. Nunca le vas a perder cuando tú ejerces estos valores en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en un acto. O sea, no le pierdes absolutamente nunca. Aunque pareciera que no tienes tiempo, que estás cansada, que no pudiste tomar la siestecita, que no andas tan arregladito como a lo mejor te gusta, pero definitivamente algo te vas a llevar. Exacto. Sí. Como decíamos hace rato, es un valor inmaterial, ¿no? Exactamente. Entonces, creces como persona, creces como ser humano, pues, en tu forma de tratar a los demás, pero también en el cómo haces tú que el otro se sienta o se perciba, ¿no? Y sabes, se multiplica porque
el día que no estés tú, o sea, está en los demás. O sea, lo que tú dejaste, no, o sea, tú te vas, pero quedó y crece y crece y crece en un momento, o sea, ni siquiera lo vas a ver, no te vas a dar cuenta, ¿no? Como dices esta acción con tu amiga, y te diste cuenta, pero como es algo parte de ti, ya lo ejerces y entonces lo vas compartiendo y compartiendo, a veces ni siquiera te das cuenta. Y yo he escuchado, por ejemplo, así familias, ¿no? Generación tras generación te dicen, no, pues es que mi papá me enseñó a amar el campo, por ejemplo. Y son Exacto. familias que viven del campo y aman el campo Sí, sí. y hacen el trabajo con mucho amor, porque se interiorizó tanto en la familia y se heredó. No, no, pues es que mis papás me enseñaron, por ejemplo, gente que es súper caballerosa, ¿no? Bien respetuosa, Sí, que no habla nunca mal de nadie, porque sí, de verdad se permean sí, tanto que se heredan. Y puedes sí. ver incluso familias que se distinguen por vivir con cierto valor muy, La muy genética no latente. solamente es física, ¿no? Sí. Yo creo, o sea, muchas veces a lo mejor no te puedes parecer a alguien físicamente, pero en acciones eres muy parecido. Ajá. Y cuando tú actúas con valores, lo vas a, o sea, lo vas a heredar a la siguiente generación. Sí, 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 sí. Ujú. Y creo que eso es algo por lo que tendríamos que abogar todos los papás, Sí, ¿no? definitivamente creo que es de generaciones, pero creo que estamos en un momento en que es importante fomentarlo. Como dices tú, ponerle nombre, Lau, porque de repente pensamos que ya sabemos lo que es lo correcto, ¿no? Ujú, Pero qué importante ujú. tenerlo presente, comunicarlo, dejar en claro lo que es Sí, para poder enseñarlo de verdad fielmente como debe de ser. sí, Eh, yo creo que, yo creo que sí necesitamos tomar esa responsabilidad como padres, como adultos, de en donde estemos, ejercer estos valores. sí, Es sí, muy importante de verdad que lo hagamos. sí. Hemos escuchado mucho, y yo creo que no me dejarás mentir, en la escuela, en el trabajo donde andas, que mucha gente, tal vez de nuestra generación o una generación más arriba, dicen es que los valores se están perdiendo en estas generaciones, ¿no? Ujú. Y tristemente, pues la culpa es de la generación que los crió, Claro, ¿no? O sea, no claro. es como que esta generación, este, simplemente no nacieron con valores, porque todos es igual, o sea, todos Ujú. nacemos así. Exacto. El punto es por qué la generación que te antecede no está formando o dejando esos valores en ti, ¿no? Sí, es nuestra responsabilidad. O sea, Sí. si hoy estamos a cargo de nuestros hijos, esa es nuestra responsabilidad. O Ujú. sea, no podemos negarla, no podemos traspasarla a la escuela. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas, pues había clase de civismo, ¿no? Ah, Hoy es ética, le han puesto cívica y ética. cívica y ética, le han cambiado el nombre varias veces y sí ha ido disminuyendo, sí Ujú. ha ido disminuyendo esta parte. Y yo creo firmemente que no es obligación de la escuela, es obligación de los padres que tenemos a cargo a nuestros hijos todos los días y Ujú. que no hay nada que nos restrinja, o sea, no hay nada que nos impida que nosotros podamos comunicar eso a nuestros hijos y que eso Ujú. se permee a las escuelas, que eso se permee en las instituciones, que crezcan siendo adultos con esta clase de valores. Imagínate, o sea, yo creo que Sí. nuestra sociedad sería otra, El ¿no? impacto sería Ujú, mayor, sí. Fíjate que en la escuela de mis hijos hacen algo que me encanta. ujú, A fin de año les dan un reconocimiento por el rasgo de carácter ujú, que demostraron haber desarrollado en el año, ¿no? ujú. Y me encanta esta parte porque luego muchas escuelas solo reconocen el 10 o Sí, reconocen el logro académico, pero la escuela busca ver en el niño qué rasgo de carácter positivo desarrolló, ¿no? ujú, Entonces luego les dan que su diploma por ser el más diligente, por ser el intrépido, el buen amigo, no sé, cosas por decirlo. Entonces, muchas veces recibían mis hijos su diplomita de, no sé, por ejemplo, diligente. Y era ujú. así de, ¿pero qué es eso? O sea, me están diciendo que eso hizo, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? Entonces ya la labor del papá es decirle, no, tú sí eres así por Sí, esto, has desarrollado esto. Por ejemplo, a mi hijo una vez le dieron el de intrépido y yo así de, sí, sí eres, o sí, sea, ¿por sí qué? puedo adivinar a qué Sí, hijo le dieron eso. sí, ¿verdad? Hay los que los conocen, sabrán de quién estoy hablando. Pero es reconocerles y señalar esa parte y a fin de cuentas, si la escuela, por ejemplo, en este caso,
está notando que esa persona tiene esta cualidad, tiene este valor y se reconoce, ¿por qué no hacerlo nosotros en casa, no? Sí. O sea, reconocer estas partes, decir, tú eres honesto, tú eres sincero, tú tienes que hablar con la verdad, tú eres responsable y fomentar que ellos vean como de verdad una parte importante el ir generando estos valores, ¿no? Sí, sí es cierto. Creo que el ponerle, me gustó mucho esta parte de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Porque de repente lo que no se nombra como que se va olvidando, Sí, o no existió, o se pasó de largo y sí. es anecdotario, Sí, es nada como más. sobrarle importancia. Exacto, pero cuando empiezas a tú enfatizar y a decir, esta parte la hicimos por esto, en esta parte papá está actuando por esto, en esta parte mamá está haciendo esto, en esta parte tú te estoy enseñando esto con esta acción. Exacto. Creo que es algo que ellos van, ¿cuántas veces nosotras, no? Tenemos recuerdos de que aprendimos algo y nos impactó. Algo nos impactó. Entonces creo que también es repetirlo y repetirlo. Tú no sabes en qué momento le va a impactar al niño. Tú no sabes en qué momento vas a impactar a un adulto. Si tú lo estás repitiendo y repitiendo, creo que es algo que vamos a ir un poco más permeando en nuestro entorno también. Sí, creo que sí. Generar esas experiencias de vida que marquen, ¿no? Estos valores. Exactamente. Sí, sí, sí. Pues bueno, creo que vamos a tener que acabar. Ay, mira, tan a gusto que estábamos. Sí, porque ya me están haciendo 5. ¿Ya? ¿O se acaba la memoria? Se nos acabó. Pero bueno, empezamos con estos dos. Empezamos con amor y con empatía, pero vamos a seguir trabajando los valores. Nos queda por ahí el respeto, la integridad, la solidaridad, la ética, amabilidad. Entonces, la amabilidad, sí. Vamos a seguir trabajando con ellos, pero aterrizándolo, creo que hoy todos podemos, quien escuche este podcast, pues reflexionar un poquito. O sea, sí estoy viviendo estos valores, sí son algo que yo considero como importantes en mi vida y cómo los estoy enseñando en casa, cómo los estamos viviendo en familia. Y pues si vemos que no, que tal vez no hemos tomado como este tiempo de enfatizar estos valores, de practicarlos, pues empezar a hacerlo, ¿no? O sea, sí, y ¿sabes qué? Sí, hasta hacer un plan familiar, ¿no? Se me ocurre ahorita, nosotros nos regimos, así como la asociación tiene estos valores principales, que no es que esté peleado con otros, no, pero estos son los pero que van acorde a nuestra visión. Exactamente, son los que van a regir todas mis actividades, es por lo que yo voy a ver en mi propósito, mi objetivo, mi visión. Entonces, como familia, qué padre sería que todos tuviéramos nuestra escala de valores, ¿no? No de importancia, sino de los que yo me voy a regir. O sea, nosotros aquí en esta familia actuamos con tales valores. Entonces, de repente, oye, pero ¿me puedo permitir hacer esto? Tus valores te lo permiten, no te lo permiten, entonces mejor creo que no actuamos porque empiezan a hacer un norte, ¿no? En cómo vas a dirigir tu vida. Sí. Fíjate que nosotros hace muchos años hicimos nuestro plan de familia, visión, qué queríamos, y los valores, los principios, en qué nos queríamos enfocar como familia. Y años después lo vuelves a revisar y sí te alinea, ¿no? Como si te dices, ah, caray, nos perdimos, o no, a ver, si vamos bien por esta. Bueno, en ese momento, por ejemplo, cuando hicimos nuestra, pues no sé cómo era, pero era un pergamino así, de muchas cosas. Todavía no estaba el segundo hijo, entonces cuando llega el segundo es saber, se integra a esto que nosotros ya estamos como visión de familia, ¿no? Y entonces así cada miembro va asumiendo esta parte que al momento en el que tú sales de esa casa y tienes que formarte en tu familia, pues asimilas una visión ya de lo que quieres, ¿no? Bajo qué valores quieres empezar a construir. No llegas así como que en ceros. No, pues todos sabemos lo que es bueno y es malo, ¿no? O sea, tener una dirección, tener un propósito, un dónde quiero ir, cómo me voy a regir, cómo me voy a comportar. Entonces, eso sería yo creo que lo que nos llevaríamos hoy, ¿no? Bueno, pues con esto nos quedamos. Con eso nos quedamos. Pues muchas gracias, Anita. No, gracias por estar aquí y gracias por el trabajo que haces con nosotros en Somos una Voz. Pues gracias a todos los colaboradores, más bien, todo el equipo. Somos un montón. Somos varios. Somos un montón. Somos varios. Entonces, pues bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Y te voy a dar también muchas gracias si compartes este podcast, si le das ahí un like, un corazoncito y te suscribes al canal, ¿vale? Esperamos seguir subiendo contenido que te pueda servir. Entonces suscríbete para que cuando siga el siguiente episodio pues, estés enterado. Muchísimas gracias. En nombre de Somos una Voz, nos despedimos. Bye, bye.